Lo primero, la he podido ver esta mañana, así que enhorabuena a los tres. La verdad que me ha gustado mucho. Muchas gracias. Creo que, o sea, iba esperando una coming of age y de repente me he encontrado una peli que habla sobre la vida y la muerte. Y te quería preguntar a ti primero, ¿cómo llegas a esta historia o cómo esta historia llega a ti? Pues creo que la historia, hasta la peli que existe hoy en día, la hemos ido encontrando en el camino. Al principio no teníamos muy claro qué queríamos contar. Esto que has dicho de la vida y la muerte creo que es algo que fuimos entendiendo en el proceso, y creo que la peli nace de tres elementos, que uno es que me apetecía grabar en fiestas de Bilbao, otro es que quería hacer una historia de amor de unas bolleras en Bilbao, y otra es que mi aita me dejó leer sus diarios de juventud cuando estábamos justo empezando el proceso de la película, y entonces ese fue el tercer elemento como que nos ayudó a empezar a encajar las vidas, porque también queríamos hablar sobre esta familia, sobre una familia, sobre ponerlo en un contexto familiar, ¿no? Entonces estos tres elementos creo que fueron un poco la semilla, ¿no?, de donde arrancó la película. Y eres la protagonista absoluta de Yone a veces. ¿Cómo te acercas a este personaje que se encuentra en esa dualidad, ¿no?, entre estoy aquí con la chispa de este amor incipiente que no sé todavía dónde lleva, al mismo momento tengo a mi padre que se encuentra con una enfermedad degenerativa que tengo que afrontar esa realidad, tengo una hermana pequeña también a quien en cierto modo pues siento que tengo que cuidarla ante esta situación? ¿Cómo te enfrentas a ese personaje? Pues yo creo que era un poco entender cuáles eran los dos modos, que sería como estar con las amigas, estar viva, conocer a Olga, y el otro modo que sería pues estar en casa, entender lo que supone ahora este cambio en su familia, pero sí, como dejándome un poco llevar por el contexto en el que se encontraba Yone para poder hacer ese contraste de que ella siente mucho lo que está viviendo y luego lo que le pesa en casa, con la familia. Y por otro lado tenemos otro pilar fundamental, que es el padre. Al final es adentrarte en una actuación de una persona que está teniendo una enfermedad degenerativa. ¿Cómo te acercas a eso sin caer en manierismo, sin caer en la frivolidad, ¿no?, de una enfermedad que al final afecta a muchísimas personas? Bueno, hay varios planos también, pero bueno, me gusta no centrarme justamente en la parte física, que también que es la que más desconoces, ¿no? Pero lo que le pasa al personaje al final es algo que le puede y le pasa a cualquiera, nos pasa a cualquiera, ¿no? Hay un cambio de paradigma en la familia y hay como una impotencia en el personaje, en tener que educar en las condiciones en las que está a dos chavalas jóvenes, dos hijas jóvenes, sin la madre, desconociendo. Bueno, me imagino que les pasa a muchos padres, podría pasar, ¿no? Que no están ni han sido educados, los hombres, digo, en general no hemos sido educados para cuidar y claro, delegar. Es una situación de impotencia y que viene agravada por la enfermedad, ¿no? Entonces creo que el pilar fundamental es ese. Y luego el acercamiento físico, pues bueno, como hacemos siempre, o sea, reinventándonos, quiero decir, yendo a los sitios, yendo a fuentes, estando con gente, tiempo, con gente muy abierta y muy sana, y muy generosa, que te transmite las situaciones, ¿no? Y antes has dicho que querías hacer una peli con dos bolleras en una fiesta de Bilbao. Sí. Una de las cosas que me parece también muy interesante es que eso no supone un conflicto para la protagonista. El amor sí, pero no sé tener una identidad sexual diferente a la heterosexual. ¿Era algo que tú también tenías en mente, en plan de que esto no fuese un conflicto de la película? Sí, eso desde que empezamos a escribir, Nuria y yo, teníamos súper claro que el conflicto no en ningún momento iba a ir por ahí, porque si no, de repente era meter ya dos conflictos con el personaje, ¿no? Y también porque nos apetecía que eso no supusiese ningún conflicto y que Yone con eso no tenga ningún problema. El conflicto Yone lo tiene con su padre, con esta relación de incomunicación, con el miedo a que esta figura pues desaparezca, se muera, con quedarse sola.
y lo otro, ¿no? Como las fiestas, el amor, las amigas, son la vía de escape de Ione y es lo contrario al conflicto, es pues el deseo, ¿no? Está más conectado con el deseo. Mencionáis lo de la fiesta, al final la película empieza con el pregón, ¿no? Con el chupinazo. ¿Cómo fue grabar esa escena? Porque desde fuera la verdad que se disfruta mucho y se siente esa cosa, ¿no? De sentirte, de que tu personaje se siente viva, ¿no? En ese momento. Esa puede ser una de las escenas en las que disfrutaste más. Sí, fue todo esa escena. Además era la primera vez que estaba en ese chupinazo, Sí. porque yo no soy de Bilbo concretamente, y varias amigas que también estaban ahí haciendo pues de extra. Fue increíble. Evidentemente estábamos un poco actuando, pero el contexto era increíble y nos lo pasamos bien. En la quema también, la quema de Marijaya, pero claro, es diferente. Claro, es una escena más emocional. Sí. Y Ahí a mí me parece una genia y un talento esta mujer habiendo integrado, bueno, cómo se rodó, yo no voy a decir cómo se rodó, pero que quien sabe lo que sea, o sea, quiero decir que no tiene sus dificultades técnicas y todo eso, y tú lo ves ahí todo tan fresco y tan grande, así que nada, no tengo buenos para quitarme, pero... sí, a nivel de montaje es una película también muy interesante, que aunque prácticamente el 90% de la peli pues es un tono más realista, más naturalista, contarte lo que está sucediendo, de repente te das el lujo de meter determinadas escenas más oníricas. Sí. ¿Eso lo encontraste por el camino cuando la estabas haciendo, o cómo llega ese momento de decir, pues creo que quiero disfrutar y meter unas escenas así más? Esto creo que también es algo, o sea, el cómo se encontró ya más hacia el rodaje, pero que esos elementos estuvieran está también desde bastante el inicio del proceso, porque desde el guión ya sí que teníamos claro que era una película muy realista, pero al querer integrar este elemento de los diarios nos daban la oportunidad, o sea, los diarios nos daban la oportunidad de ir a esa parte pues más onírica o de la emoción, del pensamiento de Ione, que de alguna forma fuese como un pequeño lugar de mentira, o sea, como más fantástico, onírico, en el que Ione y su padre se encuentran, ¿no? O sea, como que no, en la realidad, ¿no? En lo que está pasando en la cotidianidad del día a día, no se están sabiendo comunicar y de repente, ¿no? A través de estos diarios hay una especie de diálogo gracias al cine o a la película. Y eso sí que era algo que teníamos muy claro desde el principio, que una vez entras en los diarios queríamos romper con esa realidad para ir al recuerdo, a la memoria, al pensamiento de Ione. Sí. Luego también algo que me gusta mucho es la naturalidad que hay entre los dos personajes de Ione y Olga. ¿Cómo trabajaste eso con la actriz de Olga? Porque al final es esa naturalidad, esa química que hay entre las dos. Y luego también esa naturalidad para reflejar cómo algo se ha roto desde el momento de la fiesta. ¿Cómo trabajasteis eso? Pues Ainhoa y yo nos conocimos en el casting y luego íbamos construyendo la relación con ayuda de Grace, que es la coordinadora de intimidad. Entonces íbamos haciendo como ensayos como de confianza para estar cómodas ya físicamente, porque ya éramos medio amigas, cuando nos conocimos nos caímos muy bien y había conexión, pero eso, con Grace construimos esa confianza en cuanto a lo físico. Y luego, no sé, a mí se me hizo muy natural todas las partes con Ainhoa, y la ruptura sí que es lo que más choca con Ione, vamos a decir, por mucho que lo esconda. Eso a mí me costó, pero sí, era como, no sé. Yo creo que, o sea, como que para mí lo importante es, tanto Olaya y Ainhoa como Olaya con todo el resto de actores y actrices, era que primero se construyese una relación de amistad, o si no de amistad, pues de confianza, y luego a partir ya de ahí trabajar pues con improvisaciones y luego ya las escenas, pero que lo primero no fuese sin conocernos, ponernos a leer el guión, sino que hubiese un trabajo previo de conocerse. Y también, o sea, las escenas está todo escrito, ¿no? Pero sí que hicimos el ejercicio, tanto con ellas, como con la familia, como con las amigas, con lo que estaba escrito, adaptarlo a las personas que teníamos delante, porque menos José ni Ainhoa, el resto era la primera vez que hacía una película, y también para adaptarnos a su lenguaje, a su forma de hablar, a su forma de comunicarse. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que la de la ruptura fue una escena que
hicimos y reescribimos muchas veces hasta que ya encontramos Sí. como lo que ha acabado estando en la película. Luego también habéis hablado de la familia y es verdad que la dinámica entre vosotros tres con la actriz más pequeñita, que la verdad que también roba escena, lo hace espectacular. ¿Cómo fue? ¿También surgió muy de forma natural? Supongo que también un poco lo que has dicho, ¿no? Que se conocieron antes de ponerse a leer texto, pero sobre todo las escenas, porque al final las escenas en las que todo es más amable y hay cierta comunicación más tirando hacia el final de la película, pero cuando hay fricciones, tú por ejemplo te cabreas porque, bueno, pues también estás intentando digerir una situación y estás intentando tomar la decisión que tienes que tomar. ¿Cómo surgen esas dinámicas, ¿no?, entre vosotros como actores? Bueno, yo creo que ahí también la forma de llevarlo de Sara fue fundamental, ¿no? O sea, yo es que me quito el sombrero todo el rato, pero es verdad. Es que esto de cómo integras a... Bueno, en el caso de Olaya, pues se ha pegado un trabajo inmenso, pero en el caso de una niña como ay Dios, así el Orri. José, que te no va me a está matar. viendo. Te va a matar. Como el Orri, iba a decir Petari, el Orri. Ahora el corte y ya ves. Pues sabes que no ha hecho nada, pero es que además tiene la edad que tiene y la capacidad de soportar también lo que son los rodajes, las horas, se cansan y todo eso, pero a la vez que se muestre no solo natural, sino que se muestre hasta creativa, porque ella aporta por sí mismo un montón de cosas. Aportaba un montón de Sí, cosas. pero aportaba mucho porque tú le permitías, le dejabas y de alguna manera muy sutil vamos, muchos directores no tienen paciencia para eso, ya te digo yo. Sí. Y bueno, a mí en mi caso no me fue difícil porque me puede irritar, o sea, en un momento dado. A ella no le irritaba, que es lo que decía, pues ya está, no me puede irritar. Aunque por dentro me hacía mucho reír, la verdad, me reía mucho. Pero claro, pero estamos jugando, pero jugando en serio, es un poco, con los niños pasa eso, ¿no? A veces cuando se ponen a jugar a, yo qué sé, a lo que quieran ellos, que hacen teatro, que hacen mejor que los adultos, juegan a lo que quieren, pero cuando quieren ellos y a la hora que quieren y hasta que quieren ellos. Pero aquí no es así. Sí, sí. O sea, yo creo que el Orri, la primera vez que quedé con el Orri, ya una vez le dijimos que queríamos que vaya a la peli, quedé con ella y con sus padres. Y le expliqué toda la película, o sea, le expliqué cómo de qué iba la peli y tal. Y lo primero que ella me dijo al acabar de explicar, sin que yo le preguntara ni nada, dijo, bueno, entonces Marta es el octite entre Aita y Ione, ¿no? Y entonces yo dije, ya está, o sea, con esto, como lo has entendido perfectamente, da igual el texto que tengas que decir, da igual, porque ella como tenía eso clarísimo, yo siento que ella se acercaba todo el rato como a esta relación, como de que ella tenía que hacer aquí un poco de nexo entre los dos, entonces... Y que es una persona muy inteligente y muy creativa, entonces, como dice José, ella aportaba todo lo que quería, sí. Sí, pero que le dejes ese espacio que aporte también es Hombre, esencial. es que es mucho mejor ella que cualquier guionista, o sea, lo que ella puede aportar en el momento, estando viva, es mejor que cualquier cosa que yo escriba en mi casa. Y lo que me refería también mucho a tu actuación es que al final no dejas un hombre que es parco en palabras, que se enfada pero tampoco dice mucho. Es como... Bueno, eso no nos gusta mucho, porque los vascos somos un poco así, no te creas tú que en general, Pero... Sí, entiende que el protagonismo no está así como en mí, como actor, como personaje. Tienes que entender que esta historia, el tronco central donde está, ¿no? Ya es en el título y en todo, ¿no? En lo que está contando. Y creo que es una parte que, bueno, pues nosotros como señores hombres tenemos que entender dónde está el protagonismo y dejar que fluya por ahí y situarte ahí en el sitio donde tienes que estar y, ¿sabes? No intentar entender que estás en donde no estás. Y creo que es lo que le pasaba al padre también un poco, ¿no? Que está perdido, pero dice, bueno, estas niñas, él se siente impotente, pero estas niñas finalmente van a coger las riendas de todo esto, antes que tú, que estás más, pues, incapacitado en todos los sentidos, no físicamente, ¿sabes? Luego una de las escenas
clave dentro de la peli sería la de la playa, cuando después de un momento tan de felicidad, tu personaje pues se da de bruces con la realidad y tiene que enfrentarse a eso. Yo creo que es el primer momento en el que vemos que la culpabilidad que ha intentado apartar durante mucho rato, de repente ya se la ha comido y le ha llegado a su parte más feliz. Tanto a nivel actuación como a nivel guión y dirección, ¿cómo afrontasteis esa escena? Para mí, o sea, como a nivel guión, teníamos claro que eso, como que a la mitad, porque eso es la mitad de la película justo, que hacia la mitad de o sea, que tenía que llegar un momento, intuitivamente, hacia la mitad de la película en la que Yone, que ha estado huyendo, como algo le hiciese, bueno, como tener que quedarse más en casa o afrontar la situación desde otro lugar y como eso, ¿no? O sea, como sentíamos que tenía que haber un momento que rompiese con la otra parte de la película, que es como que ha estado todo el rato en la calle, que ha estado con la gente, ¿no? Entonces, una cosa que encontramos en montaje, que eso no estaba en guión, fue, y que creo que ayuda un montón a explicar esa escena, es cómo se mezcla el momento de la playa, que es como un momento de éxtasis, felicidad absoluta, estoy enamorada en verano, con esas imágenes de archivo que nos llevan a la madre, que creo que de alguna forma te ayuda a conectar como ese sentimiento de felicidad de Yone con un pasado en el que existía esta madre y este personaje, ¿no? Y como de repente eso pues se corta y que en realidad al padre tampoco le pasa nada, pero lo que a ella le duele no es que haya pasado algo, no es como esa culpabilidad de decir ay, tendría que haber cogido el teléfono y no, o sea tendría que haber estado y no he estado, ¿no? Entonces como ese miedo que hay, pues de repente se hace como más visible. Y eso sí que es algo que teníamos claro desde guión, pero que creo que en montaje ayudó un montón encontrar este elemento de esta imagen, que es casualidad absoluta, porque es una vídeo de Olaya de verdad en la playa y encajó perfecto porque está ahí su padre, todo, que ayuda como a hacer el contraste con el pasado, la madre, la felicidad y como el momento de, pues, que está viviendo ahora. Yo, aparte de actor, yo soy un gran espectador de esta película. No, de esta película. ¿Cuántas veces la has visto ya? La voy a ver, hoy también la voy a volver a ver. Y me parece un momento bellísimo la peli porque... joder, hablo como espectador, me encanta esto. Salirme tanto, sí. Y es bellísimo porque es verdad que está la culpabilidad, que está ese cambio de... absoluto, el miedo y tal, pero es un acto de amor terrible también, o sea, ¿no? De ese cambio de conciencia, es decir, deja lo que está, si lo hace por miedo también, pero hay un acto de amor hacia el padre, de responsabilidad, pero que aunque es brusco, es muy violento, pero hay un escape ahí hacia algo, otra cosa, ¿no? Sí, hacia empezar a intentar entenderse y comunicarse desde otro lugar, y también creo que es un padre. Supongo que es ese momento en el que piensas que lo puedes perder, es cuando dice... Sí, y creo que sí, sobre todo es como la culpa de no haber estado, yo creo, ¿no? O sea, como porque si ya hubiese estado igual no era para tanto, pero como no estaba... ¿no? Claro, eso es la conciencia de ella, ¿no? Más, sí. más que lo que pasa, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, por ir terminando, Sí. pues me gustaría saber así que digáis 3 pelis que os definen como personas. A ver, vale, pues 3 películas que teníamos muy presentes y que creo como que han estado tanto en el proceso de guión como en el proceso de pensar cómo rodar la peli y todo, han sido La habitación del hijo de Nanni Moretti, 35 chupitos de ron de Claire Denis y Weekend de Amelie High. Estas 3 películas estuvieron todo el rato rondando mientras pensábamos si hacíamos la película. Pues nada, muchísimas gracias. Espero que a la peli le vaya bien, porque al final, al ser una ópera prima, mucha gente que trabaja por primera vez, esa magia que hay es muy bonito de ver, así que enhorabuena. Con la ópera prima le puede ir muy bien, con la segunda ya veremos, porque ya se pone nadie. Gracias.